Este es el Kia EV2 y si alguna vez hice la analogía de que el Kia EV3 es el equivalente al nuevo Mac Mini, entonces el Kia EV2 es definitivamente el MacBook Neo de los coches eléctricos, porque es compacto, es económico, tiene una relación calidad-precio descomunal, pero no solamente compite muy bien con otros coches eléctricos y con otras marcas de coches eléctricos, sino que el EV2 compite muy bien con otros coches de combustión. Y me he venido hasta Lisboa para probarlo. Vamos a ello. Y es que el Kia EV2 es una de las grandes apuestas 100% eléctricas de Kia. Por su tamaño y prestaciones entra en un segmento relativamente poco competido que está dominado por, en mi opinión, al menos en coches eléctricos, dos coches. El Renault 5 y el Renault 4 también está entrando ahí, pero el Renault 5 ha sido un exitazo en ventas, y el Atto 2. El Kia EV2, al tener 4 metros de largo, entra en ese segmento, pero a diferencia del Renault 5, esto es un SUV. Y un SUV para muchas personas es bastante más atractivo porque te otorga un poco más de espacio. Y además de los 4 metros de largo, el resto de las dimensiones es bastante contenida. Casi 1,6 metros de alto y 1,8 metros de ancho. Es un coche relativamente pequeño, pero al entrar en el segmento SUV, entonces entraría en ese campo que es muy demandado de los coches en general, no solamente 100% eléctricos, en donde lo que buscas es un poco más de espacio interior, pero no quieres un coche muy grande, en donde un poco los coches eléctricos se han perdido. La mayoría de los SUVs 100% eléctricos miden 4,7, 4,8 metros. Esto es significativamente más pequeño, pero no por eso pierdes demasiado espacio. Y al igual que el Kia EV3, el Kia EV2 tiene este lenguaje de diseño que le ha funcionado muy bien a Kia, el Tiger Face y lo de Opposites Together, todas estas cosas, que es este lenguaje muy particular, muy distinto, muy único de diseño de Kia, que lo comparten todos los eléctricos, el EV3, el EV4, el EV5, el EV9, el EV2 lo mantiene, pero con algunos cambios muy puntuales. Hay algunas cosas distintas como la disposición de los faros, por ejemplo. Si se fijan, los faros delanteros son dos líneas verticales con esta única línea horizontal, que eso diferencia un poco de lo que hemos visto de otros modelos de Kia, y en la zona trasera tenemos una disposición un tanto distinta, un poco más abajo de los pilotos traseros, pero en general si ves un Kia EV2 vas a saber que es un Kia y vas a saber que estamos hablando de un Kia 100% eléctrico. Kia con el EV3 ha tenido un éxito descomunal en ventas, es un coche redondo y aquí lo que intentan es repetir la fórmula en un formato un poco más pequeño. Y te puede gustar o te puede disgustar el lenguaje de diseño de los eléctricos de Kia, pero no me puedes negar que es bastante único. Y diría yo que uno de los elementos diferenciales en cuanto a diseño exterior del EV2 frente al resto de la gama de eléctricos de Kia es que este coche se siente un poco más cuadrado incluso. Tal vez es por las proporciones, tal vez es porque estamos hablando de un coche de tan solo 4 metros de largo pero con casi 1,6 metros de alto, pero sí que se siente un poco más cuadrado. Tal vez es parte del objetivo y tiene un sentido para otorgar un poco más de espacio en el interior, y tal vez eso lo hace sufrir un poco en autonomía porque tal vez no es tan eficiente. Y digo tal vez porque este modelo que estoy probando es la versión con batería pequeña. Está 100% enfocado a ser un coche urbano, no es un coche para viajar. La versión con batería grande, un poco más de 60 kilovatios hora, es la versión con la cual viajaríamos, con la cual haríamos pruebas de autonomía y con la cual haríamos pruebas de consumos, no esta versión. En cuanto al maletero, el maletero tampoco es muy grande, insisto, estamos hablando de un coche de 4 metros de largo. Puedes meter 2 maletas de mano sin ningún problema, y si acomodas todo bien, puedes meter 2 maletas de mano y un par de mochilas en la parte trasera, en el maletero trasero del coche, sin ningún problema. Pero no te esperes un maletero ultra grande porque estamos hablando de un coche de tan solo 4 metros de largo. En el interior también intentan repetir la fórmula de otros coches eléctricos de Kia, otorgar un interior con una equipación muy alta que tal vez no te esperas en el rango de precio en el cual se vende, por ejemplo, el Kia EV2. Aunque los asientos son de tela, son bastante cómodos, el volante es prácticamente el mismo o el mismo del Kia EV3 y mantiene esta disposición de 3 pantallas continuas, una al lado de la otra, la que funciona como panel de instrumentación, la segunda pantalla pequeñita para la climatización y la tercera pantalla multitáctil para el infoentretenimiento. Además, esta versión que estoy probando del EV2 lo puedes configurar con un techo de cristal que se abre incluso. No es un techo de cristal completo como muchos otros eléctricos, pero al menos este techo, que en México le llaman quemacocos, no sé cómo le llaman en España, pero en México le llaman quemacocos, este techo se abre. La consola central es abierta, da una sensación mayor de amplitud. Los materiales, sí, por momentos plástico, pero bastante bien construidos. En algunos
algunas zonas es esta tela sintética, pero en general la sensación de construcción y de ensamblaje del interior del EV2 es bastante alta. Es uno de los aspectos que hace que este coche se sienta mucho más caro de lo que estás pagando. Y todo lo que hace al frontal de un Kia lo tienes en el EV2. En ese sentido, Kia no ha escatimado nada. Tenemos, como les decía, las 3 pantallas, pero mantenemos algunos botones para las funciones comunes. Tenemos también una perilla para el volumen y algunos otros controles físicos para la climatización. 3 puertos USB-C. También tenemos un cargador inalámbrico y un LED de luz ambiental que está en la parte frontal del salpicadero del V2. En esta versión el volante es calefactado, los asientos frontales son calefactados. Aquí puedo controlar con este botón los asientos calefactados, aquí el volante calefactado, y el copiloto lo puedo hacer desde ese botón que está ahí. La apertura de puertas es manual y todos los botones para controlar espejos retrovisores son físicos, están aquí, y además 4 botones para las lunetas de las 4 puertas del EV2. Y sí, acabo de especificar 4 botones para las 4 lunetas de las 4 puertas de este coche, porque nos hemos encontrado con algunos coches que solamente tienen 2 botones y un botón para hacer switch entre las ventanas de adelante y las de atrás. Algunos fabricantes están quitando eso, algunos otros lo mantienen. En Kia creo que eso nunca se ha hecho y el EV2 no es la excepción. Ahora, tenemos que hablar de la segunda fila de asientos, los asientos traseros. No son los más amplios, ni te puedes esperar que lo sean considerando el tamaño de este coche, de estos 4 metros de largo. Hay que dejar algo de espacio para el maletero, así que la segunda fila de asientos digamos que no es la más cómoda del mundo. Además, el EV2 vendrá en 2 configuraciones de asientos traseros: asiento trasero de 3 posiciones o asiento trasero corredero de 2 posiciones. Siempre que estoy grabando pruebas de conducción intento que la luz sea perfecta, que el ángulo sea perfecto, que no esté en el tráfico, sino que esté circulando normalmente, pero hay que hacer estas cosas un poco más reales y contar lo que hay detrás realmente de las pruebas de conducción. Muchas veces pasa esto, que estamos metidos en el tráfico con el sol de frente, la columna haciendo sombra en la cara, pero no sé, uno de mis propósitos de 2026 es hacer contenido un poquito más real y que se vea que detrás de todo esto no solamente hay mucha producción, sino que también hay una persona intentando hacerlo lo mejor posible. En la prueba de conducción del EV2 la he empezado en absoluto y total y completo tráfico. Y me parece una buena excusa para hablar del comportamiento de este coche dentro de ciudad, que es bastante bueno. Al final el EV2 y sobre todo esta versión que estoy probando, que es la versión con la batería pequeña, está total y completamente diseñado y hecho y pensado para estar circulando dentro de ciudad. Ser un coche relativamente pequeño, pues está muy bien, además que tiene muy buen ángulo de giro y en general es una experiencia placentera. Puedes configurar el One Pedal, así que dentro de ciudad aún más comodidad, no tienes que estar cambiando todo el tiempo entre pedal de aceleración y pedal de freno, simplemente dejas que el coche se detenga por completo y se queda detenido por completo utilizando el freno regenerativo. Y antes de grabar he estado dando muchas vueltas con el coche y he tenido como un buen entendimiento de algunos elementos de confort muy positivos del EV2, muy positivos en el sentido de que normalmente tal vez estos elementos de confort y de experiencia de conducción te los esperarías en un coche un poquito más caro, pero que este coche ya lo tiene. Kia ha hecho mucho esfuerzo en la insonorización del habitáculo. Debería ser un estándar en cualquier coche independientemente de la gama, independientemente del segmento, pero la realidad es que muchas marcas, para intentar cortar costos, para intentar que el coche sea un poco más económico, suelen cortar en cosas como esta. Y el tema con la insonorización es que estamos hablando de un coche 100% eléctrico. Por lo tanto, no hay ninguna base de ruido, de vibración, que hace que se tapen otros sonidos de la rodadura o del viento en un coche eléctrico. Así que creo yo que la insonorización es algo sumamente importante y por eso hablo mucho de la insonorización cuando estoy utilizando un coche eléctrico, porque creo que es parte importante de la experiencia. Este coche está bastante bien insonorizado, sorprendentemente bien insonorizado. Y es algo que creo que Kia ha trabajado bastante. Creo que es parte de la razón por la cual Kia le está yendo tan bien con temas de coches eléctricos. Esta combinación de relación calidad-precio muy alta, sumado a que por el precio que pagas por un coche obtienes bastante. De hecho, el Kia V3, que es el hermano mayor del Kia V2, es de los coches eléctricos más vendidos, por ejemplo, en Europa. Y parte del motivo por el cual consiguen eso, creo que es una muy buena relación calidad-precio y que en el EV2 lo están repitiendo. Ahora, eso en cuanto a la insonorización, que como pueden ver, yo estoy hablando un tono muy bajo, muy tranquilo. Tengo aquí arriba el micrófono y aún así creo que se escucha bastante bien y no se escucha todo el ruido de la rodadura de afuera. Luego está el tema de la afinación en la suspensión del coche. Hay muy buena afinación en la suspensión. Si te has subido a un Kia EV3, la suspensión está muy alineada con lo que se puede experimentar en el Kia EV3. Aquí hay algunas diferencias porque el coche es un poco más pequeño, menos potente, pero no hay un balanceo de toda la carrocería de un lado al otro. Cuando estás tomando una curva, la suspensión está bastante bien
ajustada, no es nada floja. Diría que es una suspensión bastante correcta para lo que te esperas de un coche que además ha sido diseñado en Europa, por mucho que estamos hablando de Kia. Puedes esperar un comportamiento muy dinámico, muy interesante si estás en carretera, si quieres tener una conducción un poco más deportiva, pero no pierdes comodidad porque estamos hablando de un SUV y un SUV es un SUV y no puedes esperarte un comportamiento de un coche deportivo en un SUV, pero que sepas que ahora que hay tanto tema con las suspensiones, porque muchas marcas chinas se han internacionalizado y la afinación de la suspensión de las marcas chinas es distinto a lo que estamos acostumbrados en Occidente, pero Kia, por mucho que es una marca coreana, tiene una afinación bastante buena en este Kia V2. Además, ayuda a que estamos hablando de un coche 100% eléctrico, por lo tanto, el centro de gravedad es muy bajo porque tenemos la batería y todo el peso de la batería en la parte baja del coche. Todo eso ayuda a que en términos de estabilidad el coche va bastante bien, pero sumado a un buen comportamiento de la suspensión y una dirección que no se siente como una dirección demasiado dura, tampoco se siente como una dirección blandísima, una dirección diría que correcta, pues la experiencia de conducción es bastante buena. Ahora, en cuanto a consumos, no estoy haciendo una prueba de consumos, tampoco creo que sea el coche del cual deberíamos hacer una prueba de consumos porque esta es la versión con la batería pequeña. Yo creo que si vamos a hablar de consumos, porque los consumos normalmente nos lo planteamos cuando estamos viajando con el coche, eso lo deberíamos hacer con el Kia EV2 de la batería grande. Los consumos homologados de este coche están alrededor de los 15 kWh cada 100 kilómetros. Ahora mismo yo estoy en 16 kWh cada 100 kilómetros, o sea que estamos ahí bastante cerca. 16 kWh cada 100 kilómetros parece alto, pero también es verdad que cuando arrancas un coche y recién está circulando, los consumos suelen ser altos y luego empiezan a bajar. Yo he dado muchas vueltas con este coche, pero era otra unidad. Ahora estoy tomando una unidad en la que estoy yo solo, por lo que yo estoy haciendo estas primeras pruebas de circulación. Ahora ha bajado a 15,8 kWh cada 100 kilómetros. Estamos ahí en esa brecha. Yo creo que puedo bajar el consumo bastante más, pero lo que está homologado es 15 kWh cada 100 kilómetros. Pero yo creo que las pruebas de consumos y las pruebas de autonomía del Kia EV2 merecen la pena hacerse en la versión con la batería grande, la batería de 60 kWh. Pero si lo que estás buscando es un sub 100% eléctrico a un precio bastante accesible, que tenga una relación calidad-precio descomunal, pero además no solo es acerca de la relación calidad-precio, sino también una experiencia de conducción buena, el Kia EV2 está en ese lugar. Cuando yo digo que el Kia EV2 es el MacBook Neo de los coches eléctricos, es que de verdad es la mejor analogía que puedo hacer. Porque en todos, o casi todos, no todos, pero muchos de los aspectos de este coche, las sensaciones son bastante positivas. Y la sensación general que estoy teniendo de conducir el coche es bastante buena. Y bien, tras estar conduciendo un poco en autopista, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, me ratifico en cuanto a la experiencia general de conducción del coche. Es muy positiva. Es un coche 100% eléctrico, por lo tanto tienes esta aceleración y este par inmediato, que tal vez este coche no tiene una potencia muy alta, pero al ser la versión con la batería más pequeña, es un coche más liviano, estamos hablando de un coche pequeño en general, y por lo tanto se siente que es un eléctrico un poco más liviano y por lo tanto el par inmediato se siente bastante en el coche, aunque la potencia no sea muy alta. Este coche tiene levas detrás del volante, es muy común en coches de Kia. Las levas están para regular qué tanta frenada regenerativa quieres. La frenada regenerativa máxima te da One Pedal, Kia lo llama iPedal, y la frenada regenerativa mínima pues se comporta como un coche de combustión automático. Yo que llevo años conduciendo coches eléctricos, pues prefiero mucho tener un coche con la frenada regenerativa máxima porque así soy más eficiente y consumo menos. Y nada, esto, ¿no? Poder adelantar, hacer cambios de carril de manera alegre y sentir que el coche responde inmediatamente, aunque estamos hablando de un coche económico en términos de coches eléctricos, la verdad es que está bastante bien. En general, la conducción ha sido una experiencia bastante positiva. Pero es un poco lo que me esperaba de Kia, porque es a lo que nos tienen ya acostumbrados con la gama eléctrica. La experiencia de conducción general del EV3, del EV4, del EV5, del EV9 siempre ha sido positiva, siempre ha sido buena. Y no perdamos de vista que de los que mejor lo están haciendo con el tema eléctrico es, de hecho, Kia. Ahora, en cuanto a opciones de baterías, autonomías, potencias de carga, el EV2 se puede vender con dos baterías, 42 kWh, que es la versión que estoy probando ahora mismo. Esta versión de 42 kWh es un coche completamente orientado a circulación urbana. No es el coche que vas a comprar si quieres viajar con un Kia EV2. La versión con la batería grande de 61 kWh estará disponible a partir de la segunda mitad de 2026. Así que puedes elegir una batería u otra. Y luego puedes elegir dos configuraciones en cuanto a equipamiento
equipamiento del vehículo. Uno se llama Air, el otro se llama Earth. La versión Air la más económica, la versión Earth la más cara por equipamiento del coche. Pero puedes elegir la versión Air o Earth con la batería pequeña o con la batería grande. Independientemente de si compras la versión Air o Earth con la batería pequeña de 42 kWh, el 10 al 80% se carga en 29 minutos porque este coche carga a 118 kilovatios de potencia, que considerando el tamaño de la batería no está nada mal. Y la autonomía combinada del Kia EV2 con la batería pequeña de 42 kWh es de 317 kilómetros en el ciclo WLTP. Por eso les decía que esta versión, la de la batería pequeña, no es la versión que te quieres comprar si vas a viajar. Para eso hay que esperarse a la versión de batería grande. Y en todos los casos, independientemente de la batería o independientemente de la equipación, el Kia EV2 tiene una plataforma con tracción delantera y es una plataforma con arquitectura de 400 voltios. ¿Y precio? ¿Cuánto cuesta tener este coche con todo lo que les he contado a lo largo de este vídeo? Bien, el precio de venta al público es de 29.000 euros, con descuentos de la marca, incentivos de la propia marca antes de cualquier ayuda que ponga el gobierno. Autoplus es de 24.000 euros, así que se pone en un segmento sumamente competitivo. Ahora, recordemos que es 24.000 euros por la versión de batería pequeña. Cuando se lance la versión de batería grande, pasarán dos cosas. Se los contaré, hablaremos de ello, hablaremos de esos precios, pero también haremos esa prueba de autonomía que creo que es muy importante para entender las capacidades del EV2 en términos de viajar con este coche eléctrico. Dicho eso, 24.000 euros por este coche, con todo lo que implica, con todo lo que tiene, con este diseño, con todo el equipamiento que tiene, antes de ayudas, es una bomba. Van a repetir y van a superar, estoy seguro, todo el éxito que han tenido con el EV3, y este coche seguramente se convertirá en uno de los eléctricos más vendidos, no solamente en España, estoy seguro que en toda Europa. Así que ahí lo tienen, el Kia EV2, uno de los coches eléctricos más esperados de 2026, porque claramente se ubica en un lugar de relación calidad-precio descomunal. El MacBook Neo de los coches eléctricos. Me encantaría saber qué opinas tú en comentarios. ¿Esto es lo que estabas esperando para comprarte un eléctrico? ¿Te gusta el diseño del lenguaje que tiene Kia? ¿Te gusta cómo se ven sus coches eléctricos? ¿Te parece un precio justo por todo lo que tiene? Cuéntamelo en los comentarios, hablemos del Kia EV2 y nos vemos muy pronto. Chao, chao.